de creyentes, ¿no? Y hay muchas diferencias entre ellos. Hay alguna diferencia entre ellos. Están los que viven aprendiendo, los que constantemente están aprendiendo. Y luego están los que creen que ya lo han aprendido todo. La actitud frente a la vida de unos y de otros es completamente distinta. El que está aprendiendo tiene deseos de conocer más. Tiene deseos se hace preguntas todavía. Se atreve a preguntarse. Quiere progresar, quiere crecer. El que se cree que ya lo ha sabido todo, pues se constituye en el defensor de. Lo que trata es de mantener siempre lo que ha conocido como verdad y se vuelve un poco, si me apuras, conservador, porque la idea es de defender aquello que siempre ha creído, ¿no? Yo no sé dónde estás tú. Yo no sé, yo he estado en los dos sitios, hoy me siento más identificado con el primero porque no es algo que tenga, no me puedo atribuir ningún mérito, porque creo que es una actitud que el Señor provoca en mi vida, ¿no? O sea, después pues tengo 58 años, voy para cumplir 59, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Eh? Empecé con 16 años en la iglesia, yo no sé, pero ¿cuánto ha llovido desde entonces? Mogollón, han caído hasta filomenas. Pues yo tengo la sensación como que estoy empezando, quiero decir. Tengo la sensación como que no, que hay muchas cosas incluso que tengo que desaprender. Y, y es un poco inseguro, ¿no? Porque no genera mucha certidumbre, ¿no? Normalmente uno quiere tener el control de las cosas y muchas veces el control se ejerce desde de la seguridad que te da el saber. Claro, todas estas cosas con un Dios que es todo un misterio, que yo todavía no sé muy bien por qué hace algunas cosas y por qué hace otras, yo hay cosas que todavía no me puedo explicar, pues bueno, pues al final todos podemos tener un poquito de razón, mientras que no se manifieste quién es realmente tal cual es, pues a lo mejor todos podemos especular con quién es Dios y la idea que hemos desarrollado acerca de él. Hay un elemento para mí que me ayuda a mirar a la iglesia también de otra manera. Y es lo que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Hay a gente que le fascinan los milagros, ¿no? Los elementos sobrenaturales. Yo no digo que a mí no me fascinen, pero Dios sabe que no necesita demostrarme a mí nada para que piense para que crea en Él. A mí me asombra y me fascina el elemento de integración o de unión entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Todos sabemos que aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana, así lo dice el mismo Jesús, ¿no? La salvación viene de los judíos. Y bueno, uno se pone a pensar acerca de la historia de los judíos, del pueblo de Israel, y yo me siento como muy lejos de todo eso, ¿sabes? Quizá vivimos en otro mundo, en otra cultura, y aunque hay cristianos que se empeñan en traernos aquello aquí, a este tiempo, pues yo me siento como muy lejano y a veces tengo que leer demasiado para poder entender por qué hacían lo que hacían y por qué se comportaban como se comportaban. Desde el minuto uno, Dios decide escoger a Abraham, ¿no? Sí, podía haber elegido a Pepito Grillo, no, eligió a Abraham. Su intención era bendecir a Abraham, por supuesto, pero en Abraham tenían que ser bendecidas todas las familias judías, hebreas, todas las familias de la tierra. O sea, que aquel Dios que amanece, que aparece tan temprano, ya estaba pensando en todos nosotros. Entonces, una de las cosas que me llama, de hecho Jesús nace
y fue circuncidado como judío, nace en una cultura judía, nace de madre. Y en Jesús vemos que cuando le dice a sus discípulos, les envía a predicar el Evangelio a los 70, les dice, id primero ¿a dónde? A las ovejas perdidas, ¿de dónde? Y les dice, no andéis por camino de... Claro, poneros en la mente de los discípulos, ¿vale? Es verdad que este Jesús luego, una vez que muere, resucita, estoy tratando de resumir, por eso puedo saltarme muchas cosas de la historia, y casi improvisando. Pero bueno, en cualquier caso, quiero llegar ahí. Luego dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones, y enseñándoles, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Es como que se abre la oportunidad al mundo gentil. Es cierto que hubo algún que otra manifestación de que Jesús está pensando más allá de los judíos. Recordáis a la mujer sirofenicia, ¿no? Jesús habla de que no es justo que el padre de familia reparta el pan con los perrillos, sino que es para sus hijos. Imaginaos cómo se podría sentir aquella mujer y los reforzados que podrían sentirse los judíos que le escucharon. Aquella mujer no entró en el debate, sino simplemente dijo, bueno, aun los perrillos se alimentan de las migajas que caen de sus amos. Y Jesús elogia la fe de esa mujer diciendo, ni aun en Israel he visto tanta fe. No es la primera vez que Jesús elogia la fe de un gentil. También pasó con el centurión romano. Recordad aquel centurión romano que tiene su siervo que está enfermo y Jesús no se niega a ir a casa de este hombre a sanarlo y aquel hombre dice, no hace falta, di, yo soy un hombre de autoridad, te reconozco a ti una autoridad, di la palabra y mi criado sanará. Jesús elogia también la fe de aquel hombre, que era romano, centurión romano, no era judío. Así que aunque vemos algunas pinceladas acerca de cómo la fe, Jesús elogia y reconoce la fe de gentiles, ¿vale? Pero sí es verdad que Jesús envía a sus discípulos primeramente a los judíos, a las ovejas perdidas de Israel, y luego es verdad que cuando abre la misión entra a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es todo aquel que no es judío, para resumirlo, ¿vale? Un pagano, alguien que está fuera del pueblo escogido de Dios. Con lo cual, eso es lo que somos nosotros, desde el punto de vista de los hebreos o de los judíos, gentiles. Pero a mí me asombra muchísimo cómo el Evangelio transforma la vida de los discípulos y no solo se queda en los judíos, sino que empiezan a aparecer acontecimientos en los que hace que la Iglesia empiece a sumarse en la Iglesia gente griega o gentil. De hecho, una de las primeras crisis de la Iglesia, en Hechos capítulo 6, es que creció la Iglesia y hubo una disputa porque las viudas de los griegos se sentían desatendidas. Claro, era un reproche hacia la Iglesia judía, ¿no? Hacia los primeros creyentes que eran judíos. Y los apóstoles lo resuelven de una manera magistral porque dice, no es justo que nosotros tengamos que dejar de predicar el Evangelio para atender las mesas. Por tanto, vamos a escogernos personas fieles, de buen testimonio. Curiosamente, todos los que eligieron como lo que conocemos como diáconos, los primeros diáconos de la Iglesia, eran griegos. Sus nombres así lo dicen. Con lo cual empieza a emerger, hasta entonces había un liderazgo claramente judío y empieza a emerger un liderazgo ya no solamente judío, sino también gentil.
Aún así, la Iglesia tuvo sus resistencias. Recordar aquel pasaje de Hechos capítulo 10 en el que Dios envía a Pedro a casa de Cornelio, un romano, gentil, un hombre que hacía oraciones, que daba grandes dádivas a los judíos y que en cierta medida estaba, bueno, en cierta medida tenía cierto afecto hacia el Dios de los hebreos. Y Pedro va a predicarle a Cornelio y empieza a ponerse exquisito. Y os acordáis aquella visión del lienzo con los animales que tenían pezuñas, que estaban prohibidos por la ley, y que Jesús y que Dios le dice a Pedro, mata y come. Y él dice, jamás nada inmundo entrará en mi boca. Y Dios le dice, nada inmundo, no llames inmundo a aquel que yo he limpiado. Así que esa era la idea que el judío creyente tenía del gentil, que era alguien inmundo, que contaminaba. Y sin embargo, Pedro vio como el Espíritu Santo, después de predicar y anunciarles el Evangelio a aquella familia, pues cayó sobre ellos y se evidenció el don del Espíritu Santo y quién era él para decir a Dios con quién tratar o con quién no tratar. La Iglesia del primer siglo empezó a experimentar, a partir también de la conversión del apóstol Pablo, un crecimiento enorme entre los gentiles. Y tenían que convivir judíos y gentiles juntos. Muchas cartas, muchas epístolas tratan de resolver problemas de convivencia entre la cultura judía y la cultura pagana o no gentil. Y nosotros hemos normalizado eso como un acontecimiento, bueno, que pasó, que sucedió, se resolvió en el primer concilio de la Iglesia, que fue en Jerusalén, donde decidieron no poner cargas pesadas, porque había quienes pensaban que los gentiles que se convertían a Cristo tenían que circuncidarse y cumplir con la ley y tal, y luego estaban los que decían, vamos a ver, si Dios les derrama el Espíritu sobre ellos y les ha llamado, ¿quién somos nosotros para ponerles pesadas cargas? Al final se dan unos breves consejos o sugerencias que tienen que ver con cuidarse de algún tipo de alimento y poco más. Nosotros, claro, todo eso lo vemos desde la distancia. Y cuando lo vemos desde la distancia, a lo mejor no tiene el peso y la carga que tiene viviéndolo allí. Abrirse desde una mentalidad judía, entendiendo que las primeras no se llamaron cristianos hasta la iglesia en Antioquía. De hecho, recordar que hay dos puntos referenciales en la iglesia del primer siglo. Una es la iglesia de Antioquía, donde muy orientada hacia los gentiles, y la iglesia de Jerusalén, muy orientada hacia los judíos. En los años 60, cuando se publicaron los primeros libros que se publicaron y que se escribieron, fueron Gálatas y Santiago. Si tú lees esos dos libros, te llegan a ti, parecen dos formas de cristianismo completamente distintos. Uno más vinculado a una cultura judía y otro más protegiendo, dando espacio a los gentiles, Gálatas, la libertad de los gentiles, ¿no? En cualquier caso, bueno, nosotros eso hemos hecho una lectura así histórica que pasa de... Pero claro, yo me miro a la iglesia de hoy y digo, ¿cómo resolvemos hoy? ¿Cómo resolvemos hoy las diferencias? Montando denominaciones. ¿Para qué vamos a resolverlas si podemos separarnos? Apelando a una hipotética pluralidad y diversidad, que me parece que es casi todo menos lo que debería de ser. Pero sí que es cierto que al final le restamos un poco de valor a aquel movimiento súper. Para mí fue determinante en lo que hoy es el reino de Dios y la iglesia cristiana. Sin eso, no entenderíamos lo que está pasando hoy.
ni cómo el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Si los cristianos judaizantes o judíos del primer siglo se hubiesen encerrado en un judaísmo o en un cristianismo mesiánico o en una reforma del judaísmo, como algunos lo planteaban, pensaban que era una secta judía lo de Jesús y que Jesús era un maestro nuevo. Con lo cual, pero si no hubiese habido ese movimiento tan del espíritu y tan aperturista, hoy no estaría el Evangelio donde está, no habría llegado a muchos de nosotros. Por eso digo que la obra del Espíritu Santo, cuando dice Jesús no os dejaré huérfanos, se ve en el libro de Hechos. No en lo sobrenatural, de los milagros y esas cosas que también, sino en la forma en cómo la Iglesia se organiza y cómo la Iglesia, en cierta medida, casi improvisa, desde el punto de vista natural, un movimiento tan global, tan universal como el cristianismo que ha llegado hasta nuestros días. Es brutal. Mucha gente no le da valor a eso, pero cuando tú lees a un Pedro o lees a un Santiago y lees a un Pablo y ves tanta diferencia, dices tú, oye, y pudieron convivir. Y acordaos de la gran lucha que el apóstol Pablo mantuvo con aquellos judíos que seguían pensando que la muerte y resurrección de Cristo no era suficiente, que para integrarse y ser parte de las promesas del propósito divino tenían que hacerse judíos y que la única manera de hacerse judío es circuncidándose. Y circuncidándose se obligaban a cumplir con la ley. Y vemos, Gálatas es una constante lucha en ese sentido, a ese llamamiento a la libertad constante de los gentiles. Romanos igual, o sea, tú te pones a leer las epístolas y ves los diferentes motivos, problemas de convivencia entre una cultura como la judía y la incorporación de los gentiles, pero salió bien. Y hoy estamos nosotros aquí porque salió bien, dando testimonio de que salió bien. Quiero leeros el pasaje que para mí, bueno, desde el punto de vista teológico, confirma todo lo que yo os he dicho en la práctica, que es en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Dice así: Recordad, pues, que vosotros, paganos en otro tiempo, por nacimiento, y considerados incircuncisos por los llamados circuncisos, esos que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas, estabais privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadoras de la promesa, sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, mayoritariamente compuesta por gentiles, cuál era su pasado antes de conocer a Jesús. Y ahora expresa el cambio, versículo 13. Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús, y gracias a su muerte ya no estáis lejos como antes, sino cerca. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto en su propio cuerpo a la ley. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona, con los dos pueblos, una nueva humanidad, estableciendo la paz. Él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos por medio de la cruz. Los ha unido en un solo cuerpo y ha destruido así su enemistad. Él ha venido a traer la noticia de la paz. Paz para vosotros, los que estabais lejos, y paz también para los que estaban cerca. Unos y otros, gracias a Él, y unidos en un solo espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. Por tanto, ya no sois extranjeros o advenedizos,
Sois conciudadanos de un pueblo consagrado, sois familia de Dios, sois piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular, en la que todo el cuerpo queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en un templo consagrado al Señor, en el que también vosotros os habéis integrado hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que habita Dios. Vamos a ver, que un judío le diga a un gentil que es casa de Dios, eso es brutal. Eso es brutal, desde el punto de vista del contexto en el que estaban. Los judíos odiaban a los gentiles. Los odiaban. Para ellos los gentiles eran perros o cerdos. Elige tú el animal. Y sin embargo, por la obra de Cristo, Dios hace de los dos pueblos uno solo. Una nueva humanidad. En su propia persona, en Cristo. Estableciendo así la paz. Matando en la cruz las enemistades. Reconciliándolos con Dios y entre ellos, para convertirse en el edificio sagrado para un judío, que era el templo, en el edificio de Dios. Cuando yo leo este pasaje, no puedo pasar desapercibido ni Hechos 6, ni Hechos 10, ni Hechos 15. Y veo cómo Dios hizo de dos pueblos completamente contrarios una sola humanidad. Y vamos viendo cómo va escalando, ¿no? Dice, Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus normas. Ha creado en su propia persona, con los dos pueblos, una nueva humanidad, estableciendo la paz, reconciliándonos con Dios, uniéndonos en un mismo cuerpo, trayéndonos buenas noticias, participando de un mismo espíritu, en un mismo camino abierto al Padre, Dios. Es impresionante. ¿Qué nivel? ¿Cómo decirlo, no? ¿Qué convencimiento para romper con algo que forma parte de tu vida, de tu cultura, de tu tradición? Dejarlo atrás. Y lo que antes odiabas, ahora lo amas, lo aceptas, lo apruebas, lo abrazas, lo metes en casa, lo incluyes. Los judíos, es cierto, que desarrollaron una mentalidad exclusiva y excluyente. Ellos pensaban que eran el pueblo de Dios y que, bueno, que les fue dada una ley para diferenciarse de los demás pueblos. Y en esa diferenciación se alejaron de los demás pueblos. Cuando el llamamiento de Dios, tanto en Abraham, padre de ellos, como en Jacob, poco es para mí que restaures a Israel, yo te he puesto por luz a las naciones. Desde el principio el propósito de Dios con Israel fue bendecir a todas las naciones. Y lo hizo, y lo ha hecho. ¿Cómo? A través de Cristo, un verdadero judío. Pero es curioso ver la apertura de la Iglesia. Lo dispuestos que estuvieron todos para hacer una humanidad nueva. Y que eso solo fue posible
y solo es posible en Cristo. En Cristo. ¿Sabes una cosa? Que como iglesia, como pueblo, nos puede pasar como Israel, ¿no? Desarrollar toda una mente exclusiva y excluyente. Nosotros somos, ellos no son. Ese lenguaje de separación. Ese lenguaje que levanta muros. Nosotros y ellos. Ellos y nosotros. Nos gusta levantar muros. Muchas de las cosas que hacemos es para tratar de diferenciarnos. Pero muchas veces en esos esfuerzos de diferenciarnos de los demás, caemos en actitudes sectarias, asociando a Dios a nosotros. Y para que alguien tenga una relación personal con Dios, tiene que ser de los nuestros. Tiene que pensar como nosotros pensamos, tiene que creer como nosotros creemos, tiene que hacer lo que nosotros hacemos. No hay otro camino. Pues solo hay un camino, y es cierto, pero no somos ni tú ni yo. ¿Cuál es el único camino al Padre? Jesús. Y si todos estamos en ese camino, ¿cuál es nuestro destino? El Padre. ¿Está bien diferenciarse? Pregunto. A veces hacemos esa lucha, esa referencia no constante, porque no tenemos que ser como ellos. Porque nosotros no somos como ellos. Eso lo decían. Entonces, muchos judaizantes querían que los gentiles judaizaran porque no eran como ellos. Ellos habían patrimonializado a Dios. Era su Dios. Y la bendición de Dios de haber sido llamados y elegidos como pueblo de Dios les llevó a desarrollar no una mentalidad inclusiva, de brazos abiertos, donde todo el mundo entra. No, una mentalidad excluyente. Hasta tal punto, bueno, pues que si uno se lee el capítulo 3 de Romanos se da cuenta que el apóstol Pablo tiene que desarrollar que toda la humanidad está perdida, pero vosotros como judíos también estáis perdidos. Todos necesitamos un Salvador. Yo quería poner en valor eso y quería además pedirle a Dios que nos dé una actitud así, inclusiva. Yo sé que el lenguaje inclusivo está como muy asociado a cosas que la RAE no las determina, pero unos se apropian y otros abandonan ese camino, en ese afán de diferenciarse del resto. Yo quisiera que revisáramos cuál es nuestra actitud, porque una comprensión errónea de la gracia de Dios puede conducirnos a lugares oscuros. Dios es un misterio y para muchos eso es una gran coartada para especular respecto a quién es Dios y cómo es. En vez de ser un asombro inefable, pensamos que lo sabemos todo acerca de Él. Revisamos la historia desde nuestras cátedras, desde académicas, obviamos el contexto, creamos dogmas de siglos pasados y todo para tratar de diferenciarnos. Yo veo a muchos evangélicos que cuando tratan de explicar, de hablar de su fe, dicen por qué no son católicos. Sinceramente, yo no tengo que explicarme por lo que el otro es, yo tengo que explicarme por quién soy yo. El otro está interesado en saber quién soy yo, ¿no? Y hay mucha gente que se diferencia por el otro.
se explica a sí mismo por el otro, al margen de que luego sea peor que el otro. No tenemos un papa, tenemos 300.000. Al margen de eso, se explican diferenciándose del otro, ese afán de diferenciación. Cuando lo que Dios quiere en Cristo es reconciliarnos con Él y unirnos en Él. Porque en Cristo no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni hombre ni mujer. Cuestiones que buscan diferenciar, etiquetar a las personas y que a veces crean problemas en las relaciones. Pero en Cristo somos uno. Y Él es todo en todos. Claro, para que Él sea todo en todos, lo primero es que todos tenemos que estar en Él. Por eso es hora de que Cristo tome el control de la Iglesia, ¿no? Que si nos denominamos cristianos, devolvamos su Iglesia a Él, no es nuestra. Y converjamos todos en Él. Algunos, como tienen mucho que perder, se enfadan, se molestan, se sienten incómodos con estas cosas, con los ecumenismos, y estamos llamados a converger en Jesús. Si hay solo un camino para llegar a Dios, ¿dónde nos vamos a encontrar si queremos llegar a Dios? Yo pregunto, voy a volverme como niño, para que a ver si así entiendo a los adultos. Si solo hay un camino para llegar a Dios y tú y yo buscamos a Dios, ¿dónde nos vamos a encontrar? En ese camino. Y si no nos encontramos en ese camino, ¿qué mensaje estamos trasladando? Que todos los caminos van a Roma, ¿no? ¿Qué mensaje toma la sociedad? Que todas las religiones son iguales. Y sinceramente, no. Paso por ahí. Yo me quedo con mi Dios, el Dios cristiano, que se hizo un igual a mí, que se compadeció de mí, que me amó hasta tal punto que dio su vida por mí. Yo quiero ese Dios. Yo no quiero un Dios tirano, ni cruel, ni de la mítica, ni nada de eso. Yo creo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ayudémonos, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudarnos a estar, a ponérselo fácil al mundo? Jesús antes dicen que cuando uno se va a morir y llama a la gente para decirle las últimas palabras, son las más importantes de su vida quizás. Y Jesús hizo una oración antes de partir y oró por algo muy importante. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea y conozca que tú me has enviado. Les he dado mi gloria, he compartido con ellos mi gloria para que sean perfectos en unidad como tú y yo. Que ellos sean uno. No quiero que caigamos en la uniformidad, pero debemos de ser uno en Jesús. Debemos de ser uno en Jesús. Jesús oró para que fuésemos uno. Dijo, no te pido solo por estos, sino por aquellos que han de creer por el mensaje de estos también, para que sean uno. O sea, que estaba pensando también en nosotros. Para eso, ¿qué es importante? Tener un corazón como el que Dios tuvo para la humanidad, que se encarnó, se hizo un igual. Eso para empezar.
y dejar que el amor de Dios, que ha sido la razón por la que Dios hizo todo lo que hizo por nosotros, sea también lo que nos mueva a nosotros en nuestra relación los unos con los otros y con la sociedad en la que nos desenvolvemos. ¿Cómo vamos a resolver? Mirad, hay mucha gente que no piensa como tú, ¿vale? ¿Qué vas a hacer con eso? Hay mucha gente que no cree como tú. ¿Qué vas a hacer con eso? Los adoctrinamos. Pues yo soy de los que se suma al llamamiento de Jesús. Id y hacer los discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. ¿Cómo les hacéis discípulos? Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, y no olvidéis algo, que es lo más importante. En ese desempeño, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Discipular, acompañar a la gente. No querer diferenciarnos en exceso no quiere decir que nos volvamos todos somos pecadores. Si es que en el fondo, a ver cómo lo digo, que se está grabando sin que suene mal, es que en el fondo tampoco hay tanta diferencia. Juzgamos a mucha gente, nos creemos con superioridad moral por el hecho de creer en, y nos hemos deshumanizado porque hemos perdido esa condición de igualdad con nuestros semejantes y nos hemos erigido un poco en dioses, hasta tal punto que tenemos el atrevimiento de decir quién va al cielo y quién va al infierno. En la Biblia tienes razones para volverte un juez, sí, pero también tienes razones para amar incondicionalmente. Y tienes el mejor ejemplo, que es el de Jesús. En Él seremos uno. Y podrá haber diferencias, claro que sí. Yo no quiero que todos seamos iguales, no que todos seamos lo mismo. Que todos seamos iguales, sí. No porque pensemos de la misma... No, iguales en cuanto a oportunidades, en cuanto a que no haya desavenencias, que no haya preferidos, que no haya grupitos de estos, ¿eh? Que no haya escalones en la iglesia. Y en ese sentido me refiero. Y que todos juntos caminemos en ese único camino que hay, que es en el de Jesús, en el que vamos a confluir. Por eso, yo quiero dar gracias a Dios por ese momento histórico tan importante que fue el momento en el que la Iglesia, con raíces profundamente judías, abrió el corazón al gentil, al pagano, al absolutamente contrario a ti. Si hemos nacido de ahí, ¿cómo podemos tener actitudes a veces tan sectarias y tan... Sigamos a Jesús. Amén. Hagamos el camino de Jesús, no el de Santiago, aunque también lo podéis seguir haciendo el de Santiago. Es que Dani todo es camino de Santiago y está muy bien. Pero hagamos el camino de Jesús, hagámoslo juntos, invitemos a otros, porque este es un camino en el que todo el mundo puede entrar y en el que todo el mundo tiene que seguir siendo quien es hasta que Dios le cambie. Eso tiene que ser la iglesia, un lugar seguro, donde la gente pueda ser quien es hasta que Dios le cambie. Y no por eso vamos a restar capacidad de amar, porque Dios hizo la paz entre unos y otros. Amén. Vamos a dar gracias a Dios.